Bienvenida Silvia Congós, psicóloga experta en autoestima y relaciones y conferenciante, a este espacio ICOMEN Talks que ha abierto el Colegio de Médicos de Madrid por su 125 aniversario en colaboración con el periódico El Mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy contenta, Rocío. Muchas gracias por esta bienvenida. A ti por estar con nosotros. Vamos a empezar, yo creo que por lo básico, aunque todo el mundo más o menos tiene una idea de lo que es, pero ¿qué es exactamente la autoestima? Y sobre todo, ¿en qué momento y cómo se construye? Pues mira, la autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos como personas, como seres humanos, el valor que nos atribuimos, lo valiosos que sentimos que somos. Entonces, claro, lo valiosa que yo sienta que soy, evidentemente me va a afectar y va a interferir a cómo yo me relacione con el mundo. Esa relación que yo tengo conmigo misma va a afectar a cómo yo me relacione con los demás. Se forma en el inicio de nuestra vida durante los primeros años, principalmente a través de la relación más importante que tenemos y más determinante, que es la relación con nuestros padres o con estas figuras más de referencia que tenemos nosotros. A veces nos cuida un abuelo y también puede ser, u otras personas. Entonces, sobre todo ese valor, esa autoimagen, ese autoconcepto de cómo somos y cuánto valemos, lo vamos adquiriendo a partir de las dosis de reconocimiento que nos dan nuestros padres y la cantidad o en su defecto, de afecto que estos nos transmitan a nosotros. De eso, de cómo nos educan, del entorno, pero no sé si también es importante la actitud que uno mismo tiene en la autoestima, es decir, cómo nos hablamos. Mensajes tipo, soy un inútil, joder, Mm, no doy una derechas, no puedo hacer esto. ¿Es claro, importante esto? es muy importante y yo creo que una buena manera de tomar conciencia de la magnitud y la repercusión que eso puede tener en nosotros es imaginarnos si nosotros o preguntarnos si nosotros le diríamos eso a otra persona en la medida en que nos lo decimos a nosotros mismos, porque fíjate que no deja de ser una forma de maltrato. Decirle a otra persona, eres un inútil, pero eso quieres conseguir, pero tú quién te crees que eres si no eres capaz, si no estás preparado, si no estás a la altura. Cuando yo pregunto, ¿le dirías eso a alguien? La respuesta siempre es la misma. No, no. ¿Y por qué no? Porque le haría mucho daño a esa persona, le crearía heridas, le volvería insegura. Es maltrato psicológico esto, en toda regla. Entonces, nos ocurre cuando es hacia nosotros mismos lo mismo que pasa muchas veces en las relaciones de pareja, que se acaba normalizando ese tipo de maltrato. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Eso nos lleva a ¿qué? A dejar pasar oportunidades muy importantes por sentir que no estamos a la altura, a aceptar relaciones mediocres que no nos hacen felices por pensar que no merecemos más y que no somos dignos de más y que nunca vamos a encontrar a nadie mejor. Y entonces la calidad de nuestra vida deja bastante que desear. Ujú. ¿Cómo podemos reconocer, no sé si hay una especie como de señales que nos indiquen que tenemos que trabajar y reforzar nuestra autoestima? Sí, sobre todo son las señales que tienen que ver con la inseguridad y dejar pasar oportunidades. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien importante que admiramos, valioso, que nos podía enseñar y lo hemos dejado pasar por miedo a defraudar, a no gustarle, a no estar a la altura. Cuando nos comparamos constantemente con los demás, siempre vemos otros hombres, otras mujeres, sobre todo nos pasa este punto más a las mujeres, ¿no? Que son más guapas, más delgadas, más elegantes, más exitosas y por mucho, otros que por mucho éxito que tengamos, nunca, la sensación es nunca hago suficiente, nunca estoy suficientemente ahí donde yo querría estar, siempre podría llegar a más, esa sensación de escasez. Entonces, a veces también no opinamos, no ponemos límites, nos cuesta mucho decir que no y no expresamos lo que pensamos de forma asertiva por miedo a equivocarnos, a decir algo que pueda contrariar a alguien. Es decir, siempre tenemos el foco puesto en la otra persona, manteniendo en nosotros esa sensación de pequeñez. Ujú. En tu web, que he estado echando un vistazo, he estado viendo, Ujú, hablas de tu experiencia personal, de cómo sufriste dependencia emocional y cómo conseguiste identificarlo, ujú. trabajar en ello y recuperar tu autoestima. Y cómo eso sirvió como un propósito para ti, convertir eso como propósito, intentar ayudar a los demás a recuperar su autoestima. ¿Cuáles son los
principales puntos que hay que trabajar o los puntos que tú trabajas con las personas para reforzar la autoestima? Sí, mira, yo creo que hay una primera parte que es muy importante y es hacer ese proceso introspectivo para analizar y ver de dónde vienes, qué es lo que has vivido, cuáles son esos aspectos que más han interferido en esa autoimagen y ese autoconcepto que tú has adquirido, qué has vivido en tu entorno. Si es necesario, hay que hacer un proceso también muchas veces para perdonar a los padres si consideramos que no lo han hecho bien o que han dejado una huella negativa en nosotros, porque el perdón al final nos libera. Hay niños que han tenido infancias que han sido verdaderos infiernos y han vivido cosas verdaderamente crueles. A veces eso deja en nosotros un trastorno de personalidad irreversible, como el caso de las personas narcisistas, otras no, y nos hace más conscientes. Hay que trabajar todo esto para poder estar mejor con nosotros siempre que sea posible. Y luego hay que hacer un trabajo también de autoanálisis para revisar cuáles son esas creencias, esos mensajes que me comentabas hace un momento, con los que yo me relaciono conmigo, cómo me hablo, qué me digo, qué pienso de mí cuando me miro al espejo, cómo es esa voz interior, para identificar cuáles de estas creencias son limitantes, me bloquean, me impiden desplegarme y crecer y llegar donde deseo, y cuáles no, ¿no? Para ver qué es lo que tengo que cambiar. Y es muy importante también hacer un trabajo de ver de qué forma me amo, es decir, cómo me cuido a mí mismo, cómo me alimento, cómo cuido mi cuerpo, que al final es mi vehículo con el que me muevo por el mundo, si lo cuido desde el amor o no, o hago acciones, tomo drogas, bebo, no muevo el cuerpo, y luego con qué personas me relaciono. Es muy importante también para nuestra autoestima identificar cuáles son esas personas con las que pasamos más tiempo. Son personas sanas que nos nutren, que ven toda la magnitud de nuestra grandeza, que la tenemos todos, o son personas que nos empequeñecen, que son tóxicas para nosotros, que nos generan angustia, malestar y destruyen al mismo tiempo esa autoestima. Entonces hay que hacer un trabajo en conjunto. Te iba a preguntar, aunque has puesto algunos ejemplos, ¿cómo podemos identificar a esas personas tóxicas? ¿Qué las Mira, caracteriza? claro, una persona tóxica hay que tener en cuenta que puede ser alguien que no encaja para ti porque tenéis valores distintos, pero no tiene por qué ser una persona dañina para todo el mundo ni una mala persona. Simplemente, pues, si no priorizáis, valoráis, imagínate que quieres tener un hijo con alguien que no piensa como tú, que tiene otra cultura, otras costumbres, que quiere otras cosas, va a ser tóxico porque vais a estar discutiendo, porque no os ponéis de acuerdo y no veis la vida igual hasta que al final sentiréis rechazo el uno para el otro, ¿no? Entonces es tóxica para ti, pero con alguien como él o como ella será fantástico y no tiene por qué pasar nada. Pero hay otras personas como estos perfiles con trastornos de personalidad, psicópata, narcisista, que son muy dañinos por eso, precisamente, y los identificamos porque a veces sientes que te dan una de cal y una de arena, ¿no? Te tratan mal y luego, sobre todo los narcisistas, luego se acercan y te hacen sentir que lo hacen porque te aman, que encima eres afortunada por tenerles al lado, hablan mal de tu familia, de tus amigos, te van aislando cada vez más, van controlando tu dinero, son ese tipo de acciones que te van empequeñeciendo. O a veces son personas que sientes que no empatizan con tu dolor, que estás sufriendo y no sienten ni padecen. No hay dolor y no hay empatía, porque no hace falta Claro, que la persona sea cercana para más o menos entender si está mal o si siente claro, dolor. por supuesto. Ujú, así Entiendo, es. entiendo. Vivimos en una época por y para la imagen, ¿no? En la que se demoniza el envejecimiento, te tienes que mantener joven, hacer retoquitos, que si ayuno intermitente, que si la dieta no sé qué, que si el culo de Jennifer López, que si las abdominales de fulanito, especialmente a las mujeres, pero en general a todo el mundo, ¿no? Como una exigencia constante física, sobre todo, ¿no? Con tal bombardeo elimina la autoestima de cualquiera, por muy fuerte que sea. O sea, es más difícil, yo creo, tener, no sé si es así, una buena autoestima o en una sociedad como la actual, tan exigente con el físico, que a lo mejor hace tiempo cuando no se fijaban tanto en esas cosas. Sí, yo creo que por la parte física, evidentemente, ahora lo tenemos mucho más complicado. Antes seguramente era más la parte pues, de talentos, de capacidades, la inseguridad por ese lado, pero ahora por el físico, pues evidentemente con ese bombardeo
no lo tenemos nada fácil, porque aunque no quieras, como estás recibiendo esos inputs constantemente, y si a eso le sumamos que al final la forma que tenemos de valorarnos la determinamos comparándonos con otras personas. Es que quien diga que le da igual, no, es que en el fondo lo hacemos todos. En este tema que estamos hablando, creo que a los especialistas en general les preocupa bastante la parte de los jóvenes. ¿Cómo podemos trabajar, ayudar a los jóvenes a trabajar su autoestima? Sobre todo, yo creo que hay que hacer un trabajo para ayudarles a buscar ese potencial, esos talentos, esas capacidades, eso que a cada uno de nosotros nos hace únicos y especiales, y también al mismo tiempo tratar de ayudarles a encontrar ese para qué y ese hacia dónde siento que deseo ir. Es decir, qué siento que hago en este mundo, cuál es mi misión, qué es lo que a mí me gusta hacer, sea lo que sea, ¿no? Porque al final cada uno tiene algo que se le da mejor y con lo que siente que su vida tiene más o menos sentido. Que nos importe la opinión de los demás, eso también es inevitable, pero también hay que enseñarles a que les tiene que importar la opinión de aquellos que de verdad les conocen, ¿no? De los que les aman de verdad, de los padres, de los amigos que de verdad les han demostrado que les quieren. Entonces, si alguien te dice algo que te sienta mal, tienes que analizar quién te lo está diciendo, hasta qué punto te conoce de verdad esta persona, tu cara A, tu cara B, tus partes vulnerables, y entonces a partir de ahí decidir qué puedes hacer para mejorar. Y creo que a los adolescentes ya tendría que enseñárseles esto para que vayan trabajando también desde esa conciencia, que es la que te permite mejorar, ¿no? Y saber qué es lo que tienes que desechar y con qué debes quedarte. Nos estamos autoexigiendo demasiado y ¿a dónde puede llevar esa autoexigencia tan grande? Yo creo que vivir desde un nivel de autoexigencia desmesurado, desmedido, demasiado grande, no nos puede llevar a nada positivo nunca. O sea, al final te lleva a la depresión o a la ansiedad. No nos permitimos disfrutar del día a día, no nos permitimos disfrutar de la gente, de nuestros amigos, porque no tenemos tiempo muchas veces, ¿no? De nuestros hijos, de nuestra pareja. Y al final eso acaba pasando factura. Pasamos por esta vida en un periodo muy breve que no nos damos ni cuenta hasta que yo creo que a partir de cumplir los 40, 45 es cuando empiezas a tomar conciencia de que la vida pasa y que ya estás en la otra mitad y empiezas, yo creo que es el momento de tomarte lo distinto si no lo has hecho hasta ese momento, ¿no? Y creo que es muy importante para saborear un poco más. Tienes que plantearte por qué y para qué haces lo que haces y si tiene verdadero sentido para ti. Autoestima y narcisismo. No sé si son las dos caras de una misma moneda. No sé si el narcisista en el fondo tiene carencias de autoestima o tiene una autoestima desbordada. ¿Cuál es la barrera entre ambas cosas? Mira, hay muchas personas que tratan mal a las demás, sobre todo con el maltrato, sí que suele haber una falta de autoestima, de inseguridad, ¿no? Es como yo necesito rebajarte a ti, necesito menospreciarte y así es como yo me valido mi poder y que estoy por encima y de que tú vas a ser manipulada por mí. Pero cuando hay un trastorno, es como que hay un cable que se ha desconectado ya de pequeño porque has sufrido muchísimo maltrato, porque has sufrido abusos, porque has visto situaciones de mucha violencia que para el niño que eras tú han sido demasiado grandes, tú no lo podías entender, no lo podías gestionar, entonces es como que se desconecta ese cable como mecanismo de supervivencia para el niño, para poder sobrevivir, y ese cable no se puede volver a conectar. Entonces, más que un problema de autoestima en estos casos, es un problema de incapacidad de conectar a nivel empático con el dolor que crean en los demás. Es como que se han desconectado de las emociones. Y cuando eso ocurre, decimos que es irreversible porque ese cable no se puede volver a conectar nunca más. Por eso es importante detectar cuando estamos al lado de una persona con un trastorno de personalidad narcisista, sea tu jefe, sea a lo mejor tu madre, sea tu pareja, para poder poner distancia lo antes posible, porque esa relación nunca va a mejorar, aunque tu idea sea es que pobre, es que sé lo que ha sufrido, no lo puedo abandonar, al final vas a acabar perdiendo tú. Hablas del narcisismo como algo patológico, pero esas personas que tienen, como tú decías, pinceladas, imagino que tan malo como es no tener autoestima o tenerla baja, es tener demasiada autoestima. O a lo mejor no, nunca es demasiado poca, no sé. Mira, yo creo que, porque esta es una pregunta que nos hacemos muchas veces, el de demasiada autoestima, yo creo que tener demasiada autoestima realmente no existe, porque
La autoestima es ser consciente de tu valor. Entonces, todos, ser consciente de tu valor, pero y ser consciente del valor del resto de personas que te rodean. Es decir, todos somos importantes y valiosos y únicos. Eso es así. Pero cuando tú ya te sientes más que otra persona, cuando sientes que tú vales más que otro, por tener más carreras, por ser más guapa, por tener más dinero en el banco, por tener más títulos, eso ya no es autoestima. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros en estas charlas Gracias. Comment Talks Ujú. organizadas por el Colegio de Médicos de Madrid en colaboración con el periódico El Mundo. Ha sido un auténtico placer charlar contigo. Muchas gracias, Rocío, igualmente.